Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León. Dios les bendice amigos. Rafi de León con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Estoy inmensamente agradecido con Dios, primero porque cuento con la sintonía de cada uno de ustedes y porque tengo a un invitado que Dios me colocó en el camino y que en el camino se convirtió en un hermano. Antes de pasar con él, tengo que decir que lo que ustedes pueden apreciar al día de hoy en la carrera de Rafi de León es gracias a personas como él, que desde mis inicios me estuvo mentoreando, orientando y que me decía, tú vas a ser grande porque Dios tiene un propósito en tu vida. Yo no voy a dar más detalles porque quiero que sea él que se presente. Mi hermano Manuel Acevedo, el hombre de las 4H. Tranquilo, ¿todo bien? Todo bien, man, ¿y tú? Bien, gracias, gracias por invitarme. Y tú sabes que a la orden, estoy honrado por estar contigo y nada, conversemos. Vamos a conversar con Manuel Acevedo, el hombre de las 4H. Primero, ¿por qué 4H? Ya, es por la familia, porque bueno, tú hablas de que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. No lo diga, que no diga qué tiempo es. No, eso es experiencia y además nosotros no okay. tenemos tanto tiempo porque hay mucha gente que ya habla de 20 años, 25 años. Nosotros, ¿qué sé? 10 años. Más de 10. Bueno. Lo que pasa es que ahora que la vida comienza a sonreírnos. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Ya, pero por la familia, cuando yo empecé en los medios de comunicación eran 3 años todavía, que está mi esposa Heidi, Helen, mi hija mayor, Heisha, que es la segunda, y entonces Hanley vino cuando ya estábamos rompiendo brazos en los medios de comunicación. Y es por eso, por la letra inicial de mi esposa y mis 3 hijos empiezan con H. Y empezamos con el tema de H y ahí nos quedamos. Yo recuerdo que cuando Richard Nova me recibió en Pío Deportes, yo decía, bendiciones para mis 3H. Me decía, uy, triple H, y ahí tú sabes. Pero es básicamente por la familia. Pero yo quiero saber, yo sé quién es Manuel Acevedo, pero el público de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo, ¿quién es Manuel Acevedo? Bueno, yo soy un tipo que vino desde Villa Duarte. Yo nací en Villa Altagracia. Villa Altagracia. Pero ya estoy en Villa Duarte desde que tenía 8 meses. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba en Industrias Corde, que como tenía estadía en Villa Altagracia, después vinimos a Santo Domingo, a Villa Duarte, ya después que cambió de trabajo. Eso no tengo que decir el año que fue, pero fue hace mucho tiempo. Y entonces nada, ahí mi papá y mi mamá, yo vengo de una familia de 3 hermanos, somos 4, y mi papá, que un hermano mayor que vive en España, y luego entonces deportista, por el tema del amor al deporte, béisbol, baloncesto, es que me inclino a los medios de comunicación, porque así como todo el mundo estaba en sus casas, en su trabajo, escuchando programas por radio, yo lo hacía. Yo me gradué fue de contabilidad, y yo en las oficinas yo tenía un radio, o en los celulares tenía unos audífonos, en la computadora, escuchando los programas, hasta que se me abrió la puerta y aquí estamos. Háblame de esos primeros pasos dentro del ambiente de la comunicación. Tú sabes que a propósito, para adelantarlo, en Grupo Corripio fue la primera vez que hice televisión. ¿Acá? Sí, en la gran familia de grupos de medios Corripio. Y te lo cuento más adelante. Yo estaba... Pero no me lo cuentes más adelante, dímelo ahora, Manny. Bueno, Rafa. En Teleantillas, Canal 2, Alberto Rodríguez y su programa Un Cuarto Deportivo. Y entonces en aquel momento, yo trabajando con Alberto Rodríguez en los deportes, en radio, él me llama y me dice, mira, yo necesito un productor para el programa de televisión. Y bueno, vamos a hacerlo. Entonces, era más bien productor y conductor del programa Un Cuarto Deportivo, porque Alberto lo hacía unos días, el productor tenía que ponerse el saco y hacerlo, ¿verdad? También a hacerlo un día cualquiera. Y entonces al segundo día que me tocó producir el programa, me tocó hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Los que venimos de Pío Deportes sabemos hacer de todo, porque en Pío Deportes nosotros editábamos, producíamos, éramos control de la cabina de radio, eran 4 horas hablando. Y además que cuando yo era muchacho, yo veía todos los programas de deportes de televisión
Y ese tema de conducir en un programa deportivo, sobre todo que el que me conoce sabe que yo siempre estoy en alta, no hay manera que yo esté en baja. Me gusta más bien el tema de conducir, animar y Un Cuarto Deportivo es un programa que se daba para eso. Y encajé bien así y de ahí fue que pasé a 37 y todos los programas de televisión. Estamos hablando de Manuel Acevedo, el profesional, pero yo no quiero que me hueles la etapa de formación y que me hables un poco de tus padres. Doña Ramona, háblame de ella. Ya, bueno, mi papá y mi mamá. Don Manuel Acevedo era un dirigente político de Villa Duarte, era profesional en química. No sé de dónde mi papá estudió licenciatura en química, pero bueno, se graduó en la UAS. Mi papá era deportista, jugó béisbol, jugó softball, jugó en el clase A de la UAS. Llegó una etapa también que jugó AA, béisbol AA, ¿no? Y entonces después en medio de comunicación quiero decir en la profesión, ya en diferentes empresas. Y mi mamá, doña Ramona, es ama de casa. Mi mamá es una mujer muy espontánea, muy cariñosa, así como era mi papá también. Cuando mi papá murió, lo que la gente recordaba mucho era la sonrisa, ser el alma de las fiestas. Mi primo Marcelino Acevedo, que lo considero como mi hermano mayor, era un tipo, o es un tipo que con mi papá era prácticamente su hijo. Mi hermano mayor Francis, que está en España, también éramos una familia, aunque estábamos separados por el tema de la distancia, siempre hemos mantenido unidos por ese tema de la cultura de cariño familiar que mi papá y mi mamá siempre tuvieron con nosotros. El caso de mi mamá, doña Ramona, vive en Villa Duarte, es una mujer muy cariñosa, muy amable. Mi familia siempre ha sido muy sociable. Mi hermana Leonora, Mardel, mi hermano Denis Acevedo, son tipos que donde quiera que están siempre caen bien, siempre buscan la manera de entrar en conversación, de conocerte. Sí, la familia mía, mi familia es así, es muy, muy sociable, muy el tema de estar siempre con ánimo, con buena vibra, ¿sabes? Y eso es parte de lo que se caracteriza a mi familia. Te voy a realizar dos preguntas. A ver, una. La primera es, ¿qué tiene Manuel Acevedo de doña Ramona y qué tiene Manuel Acevedo de su padre, Manuel Acevedo? De mi mamá, el tema de siempre ser abierto, o sea, de llegar y siempre ser conversativo, de siempre querer estar sonriendo, de que siempre estar... Mi mamá, tú sabes que cuando uno es muchacho, yo escuchaba mucha música. Ajá. Y mi mamá... ¿Ya tú no escuchas música? Es difícil por todo lo que tiene el poco tiempo, No, sabes que es mucho dímelo a trabajo. mí, Pero antes yo andaba con un radio para arriba y para abajo. Ajá. Andaba con un radio para arriba y para abajo. En mi casa siempre había un radio. En Villa Duarte mis amigos iban a mi casa a escuchar música y todo demás. Y mi mamá siempre bailaba entre nosotros. Y yo, tú sabes, como un muchacho, doña Ramona, ya, mami, ya. Tú sabes, mi mamá empezaba a bailar y a bailar y a bailar. Y yo entiendo que ese tema del ánimo y sobre todo el cariño que se gana con la gente, creo que eso lo tengo de mi mamá. Y de mi papá, el tema de ser líder, de trabajar, de responsabilidad en el trabajo. Yo trato de ser responsable con mi trabajo. Quizás no tengo el carácter de autoridad que tenía mi papá. Yo no tengo como ese carácter de siempre yo trato de buscar la vuelta a las cosas, tú sabes, que X persona tiene tal cosa, bueno, vamos a buscar una solución, tú sabes, yo prefiero más el tema de soluciones que culpar y quizás ese tema de autoridad que tenía mi papá en ser líder de dirigente político, en el trabajo y eso, quizás eso a mí me faltó. Pero el tema de siempre estar con responsabilidad en el trabajo, siempre estar pendiente a la familia, porque de mi papá y mi mamá creo que tengo ese tema de siempre tener mi familia primero. Tú sabes que hablando de familia, en el caso particular de Rafi de León, que te conozco, me conociste como Rafael de León. Hey. Te voy a hacer una pregunta que puede marcar un antes y un después en esta conversación. Mencionaste la figura de tu padre, Manuel Acevedo. Mencionaste de que murió, pero la forma en la cual él perdió la vida
¿qué tanto te ha impactado? Yo quiero que tú lo comentes eso en Espíritu Deportivo, por favor. Porque muchos vemos a Manuel Acevedo, el joven que siempre está alegre, el que tiene siempre una sonrisa, entusiasta, pero detrás de él hay una historia familiar y específicamente con tu padre. Sabes que mi familia siempre fue unida, siempre ha sido unida, porque nosotros, mi hermano y yo, celebramos nuestro cumpleaños. A mí, después de que murió mi papá, yo no soy de celebrar cumpleaños. O sea, tú ves que todo el mundo, cumpleaños, nos vemos en tal discoteca, nos vemos en tal bar, nos vemos en tal sitio. Yo prefiero el cumpleaños incluso hasta que sea día de trabajo, porque así yo puedo compartir con ustedes, así puedo compartir con mis amigos, puedo compartir, yo comparto con mi familia en la noche de mi cumpleaños. El día 1 de diciembre, que es el día que nací, yo siempre voy donde mi mamá. Mi mamá me guarda arroz, habichuela y berenjena, frita. Eso es lo que me guarda. ¿Cómo se llama? Torrego, ustedes le dicen torrego. No, me encanta. Y mi mamá me guarda eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero antes, mi hermano y yo celebramos cumpleaños. Mi hermano nació el 22 de noviembre, yo nací el 1 de diciembre. Un caso de eso extraño. Dicen que era que no había televisión, porque empatamos mi papá. Mi hermano y yo empatamos en edad, en una semana. Con mi hermano 22 de noviembre, yo el 1 de diciembre. Entonces, en el medio de esa semana, dependiendo el sábado que cayera más cerca del cumpleaños, era el que lo celebrábamos. Y mi papá era el que hacía el tema de las gestiones. O sea, mis cumpleaños en mi casa era que Rafi de León va para allá, si Capacidad va para allá, él no tiene que poner nada. Él va sola, o Eric que va para allá, ¿verdad? Él tiene que sentarse a disfrutar de la fiesta y nosotros nos encargábamos de que las bebidas, todo vaya por la casa, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que mi papá murió el día que estábamos celebrando los 15 años de mi hermana Mardel. Es algo que uno no entiende, uno nunca va a entender, porque mi papá sabe, te dije que era licenciado en química. Sí. Entonces, en algún momento nosotros fuimos, no había luz, y fuimos a prender la planta eléctrica en un cuarto cerrado. A la planta había que echarle gasolina. Y el tema de que estábamos iluminando con una vela. Exacto, entonces eso causó un fuego. En ese fuego se vio afectado mi papá y mis dos hermanos, Degni y Leonora. Y entonces fue difícil porque en aquel momento, te dije que mi familia siempre ha sido unida y nunca habíamos perdido, habíamos perdido dos familiares cercanos, que era mi abuelo Ramón Díaz, el papá de mi mamá, y doña Herminia, que era mi bisabuela. Eran las dos pérdidas cercanas que nosotros habíamos tenido en toda la familia. Y eso fue, ya yo tenía 22 años. Estaba a punto de casarme, Heidi, mi esposa, estaba embarazada de Helen. No, ya me había casado y me casé el 26 de febrero. Y eso ocurrió el 24 de mayo, 22 de mayo del año 2004. Entonces, el proceso, mi papá, después que quedaron encerrados en la habitación, mi hermana Leonor y Denis y mi papá. ¿Porque quedaron encerrados? Sí, porque el fuego se fue directo a la puerta de salida. Y entonces, en ese momento, según me decía mi hermano, había un temor, ¿verdad? Pero mi hermano, los tres salieron por encima del fuego, por así decirlo. Mi hermana tenía un vestido, el vestido estaba todo, hubo que quitarle el vestido y montarle en el vehículo. Mi hermano tenía solo un pantalón corto y por eso él no fue tan afectado. Pero mi papá estaba como estoy yo hoy, saco, camisa. Y entonces papi murió en el 2024, el lunes 24 de mayo. Fue un día muy triste para mi familia, pero para el país, porque ese 24 de mayo del 2004 fue entre el domingo 23 y el lunes 24, fue el día que llovió muchísimo y que en la zona de Jimaní hubo una tragedia de muchos muertos. Y yo recuerdo que el domingo nosotros nos pasamos buscando medicamentos y demás. Y, en ese momento había dos unidades de quemados, que era en la Plaza de la Salud y en el... Wow, ahora se me escapa el que está en... Más adelante lo compartimos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando salí el domingo a mi casa, el lunes, que veo todas las portadas de los periódicos con los cuerpos y demás, y yo, uy, ¿qué pasó? Y entonces mi papá murió ese día 24, pero entonces toda la semana tener que estar con el tema de que mis hermanos estaban en un hospital y mi papá en otro. Mi papá murió, mis hermanos no lo sabían hasta el 9º día, cuando íbamos a hacer la misa del día 9,
ellos no le habían dado de alta, mi mamá tener que ir de la funeraria a la clínica donde estaban mis hermanos y no poder decirles que mi papá murió, porque la psicóloga nos había recomendado eso y la verdad que sí, todo cambió el tema de la dinámica familiar, todo Dios, solamente Dios sabe cuánto nosotros extrañamos a mi papá. La familia sigue unida, tú sabes, pero fue un capítulo muy, muy fuerte, obviamente para cualquier familia. Como profesional de los medios de comunicación, ¿cómo influye eso en tu carrera, en tu día a día? Para que pasemos ya a la parte más profesional. Estamos ya saliendo de lo familiar y vamos a lo profesional y le damos los toques humanos. Tú sabes que cuando mi papá murió, yo trabajaba contabilidad. Yo estaba en estaba cambiando de trabajo en aquel momento. Y yo le decía a mi papá que yo quería ser narrador. Yo cuando era muchacho, yo narraba narraba con los programas de televisión, yo bajaba la televisión. ¿Viste cómo dice? Sí. No tomo un control remoto, y pues bajé la televisión, ¿verdad? Atención, Rafa. ¿Viste? Se me salió la cédula. Y entonces ahí yo narraba las jugadas, como hacíamos en AO37, ¿verdad? Como hacíamos eso mismo. Y entonces había muchos programas de televisión en aquel momento, no como ahora. Antes habían, los programas del mediodía tenían una sección deportiva extendida, habían programas especializados y yo era fanático de todos. Y yo le decía a mi papá, yo quiero ser narrador, era narrador. Y en ese momento no se daba y lo que siempre que hubiese querido, que todo el entusiasmo de mi familia, todo lo que mi familia, lo orgullosa de ser de mi familia con el trabajo que hacemos, que mi papá lo hubiese disfrutado, porque yo recuerdo que mi mamá se ponía a bromear, yo tenía 5 o 6 años y nosotros nos poníamos a analizar pelota. Tú sabes en la casa, la familia. Sí, en la casa. O sea, no, mi papá y yo y mi hermano Denis éramos fanáticos del béisbol full. Técnicos. Y yo era fanático de los Lakers, por ejemplo. Mi papá era fanático de los Lakers. Y mi hermano Denis también. Mi papá era más fanático de los dominicanos en grandes ligas. Yo era fanático de los Mets de Nueva York. En fin, veíamos las finales de la NBA juntos, la Serie Mundial. Yo me acuerdo que cuando Arizona y los Yankees... esa serie del 2001, nosotros estábamos con Arizona. Después, con el tiempo, me di cuenta que hubiese sido más bonito que hubiesen ganado los Yankees. Pero cuando los Yankees ganaron 2 días seguidos, dejando en el terreno Arizona, mi abuelo don Marcelino Acevedo, y vivíamos al lado, salió y nos tocó la puerta, pero será un brujo que tienen los Yankees, ¿sabes? Porque estábamos con Arizona todos. Y éramos muy deportistas y lo que lamento es eso, que ahora que estamos en los medios de comunicación de manera activa, eso no lo disfrutará mi papá. Mencionaste de que querías ser narrador y se lo comentabas a tu padre. Sí. Pero se hizo realidad el sueño. Claro. ¿Cómo llega esa oportunidad de narrar en la pelota otoño-invernal de la República Dominicana? Tú sabes que es un proceso y quizás Yo lo estoy haciendo corto el cuento, pero es más largo. No, pero en la introducción hay que hacerla, porque nosotros todos... yo era fanático del deporte, como siempre. Yo llamaba a los programas, o sea, yo llamaba a Alberto Rodríguez en los deportes, llamaba a Grandes en los deportes, llamaba Franklin Mirabal, a Impacto Deportivo en radio, llamaba a los programas de la mañana, yo escuchaba todo, yo tenía un recorrido, o sea, a las 7 de la mañana empezaba yo escuchando a Orlando Méndez, a veces también a Jansen, a Máximo Díaz y a Satoshi, ¿verdad?, de Mañana Deportiva, y ahí hacía un recorrido hasta La Voz del Fanático hasta las 7 de la noche. Y tú sabes que La Voz del Fanático, que es uno de los programas más longevos y de más calidad que hay en la historia de la radio deportiva, era como una antesala de la pelota otoño-invernal. Entonces, antes de yo irme para el play, yo escuchaba lo del fanático por el tema de las alineaciones y demás. Y yo llamé un día a Alberto Rodríguez en los deportes y me escuchó Mario Acosta Borbón Marito, amigo y compañero de mucho tiempo como fanático del deporte. Y Marito me dijo, oye, pero tú deberías estudiar locución. Y como yo eso es lo que quiero, yo llamé a Franklin Mirabal, le dije, don Franklin, mire, quiero hablar con usted. Fui al programa, le expliqué, le dije, don Franklin, mire, yo quiero estudiar locución y quiero ser cronista. ¿Tú lo llamaste? Sí, no, pero también Franklin nos invitaba mucho y me invitaba mucho a hablar de pelota en su programa. Y yo fui a Impacto Deportivo, él le pregunta a Rafael Díaz, Rafaelito, ¿y tú crees que Manuel Acevedo da para, no era Tempo que me decían, ¿tú crees que Tempo da para ser cronista? Claro, entonces él llamó a Juan Nova Ramírez,
ahí profesor. mismo, al profesor, en paz descanse, Amén. y le dijo, te voy a mandar a alguien para que estudie locución y no me le cobres un peso. Wow. Eso hizo Franklin Mirabal Sí, por ti. exacto, y yo entonces empecé a estudiar locución en la Otto Rivera, y junto con Starling Lizardo, un abrazo a Starling, fuimos de los mejores de la promoción. Y ya luego entonces Marito me lleva a Pío Deportes, y Juan Minaya es el que me abre la puerta, Richard Nova es el que me recibe, y tú y yo duramos en Pío Deportes, ¿verdad? Sí. Mucho tiempo, alrededor de 10 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ganas de ser narrador deportivo, yo tocaba puertas, ¿verdad? Yo quiero narrar Grandes Ligas, yo quiero narrar... Las Grandes Ligas estaban en CDN en aquel momento y en CDN Radio. Entonces, ¿qué sucede? Que Pío Deportes compra los derechos del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Wow. Y Pío tiene Don Pío, la transmisión... Nuestro papá, don Pío Santana. Sí. Don Pío tiene a los máster, ¿verdad? ¿Quiénes son los máster del fútbol? Jorge Rolando Bauer, Jorge Allen Bauer, Avelino Cuadra, Damaso García y José Luis Mendoza. Eran los, don Félix Disla Gómez. Eran el personal de 6 personas que estaban en televisión. Y en radio, entonces ya estaba un grupo de expertos, pero nosotros éramos lo que hacíamos, vamos los extras. Entonces un día faltó un narrador y yo no, yo puedo narrar. Y Con entonces, la confianza que te caracteriza. claro, yo puedo narrar. Y narré el partido de Costa de Marfil y Japón. Sí. Pues a partir de ahí, Pío, ya, por lo otro. Y me pusieron Inglaterra-Portugal. Y a partir de ese momento, olvídate de eso. Ya yo era narrador fijo de fútbol. Ahí entré a narrar en la Liga Dominicana de Fútbol. Yo tengo los 10 años, 11 años que tiene la liga. Yo tengo 11 años narrando en la LDF. Y entonces, cuando Pío tiene los derechos del béisbol de Grandes Ligas, entramos a narrar béisbol. Y me toca trabajar con don Osvaldo Rodríguez Uncar. Don Osvaldo me vio y le dijo a Fabricio, un abrazo a Fabricio Geraldino, coordinador, Fabricio, ponme con Manuel Acevedo. Y después me dijo, ¿te gustaría trabajar en Las Estrellas? Me escribió por Twitter. Y yo, voy, claro. Y entonces me empezó a... gran parte de lo de narrador y comentarista deportivo que yo tengo, yo se lo debo a Osvaldo Rodríguez Uncar. Y Osvaldo me empezó a enseñar qué hacer en una transmisión. Cuando a mí me tocó comentar con Osvaldo, yo fui con una carpeta y esto y una computadora. Yo tenía más datos para la transmisión que Kevin Cabral y Carlos José Lugo combinados. Wow. Y me Eso dice, es mucho decir. y me dice don Osvaldo, espérate, tú tienes que comentar del juego. Olvídate, tú los datos tú los vas metiendo, pero tienes que concentrarte en el juego. Vamos a ver el juego y vamos a hablar de pelota. Y empezamos a hablar de pelota, hablar de la actuación del lanzador, de cómo iba el juego. Si un tipo daba un jonrón, ya yo tenía el dato preparado, es un jonrón tal. Y entonces, así entré después a trabajar con Osvaldo en Las Estrellas y ahí tenemos ya 8 años. 8 años. Sí, señor. Wow. Te voy a hacer una pregunta en relación a la parte profesional. Nos quedan unos minutos, gracias Eric por siempre apoyarnos. Ajá. ¿Qué se aprende de figuras como el señor Alberto Rodríguez, Franklin Mirabal, don Pío Santana? ¿Qué otro nombre me agregas para que me respondas esa inquietud? No, José Antonio Michel Tueni, José Antonio Mena Michel Tueni, Frank Descríbeme Camilo. cada uno de ellos. No, ¿Qué se aprende? yo te voy a decir algo que es la disciplina y consistencia. Cuando Franklin Mirabal llegó a ser el editor deportivo del periódico Hoy, las páginas del periódico cambiaron con el toque de Franklin Mirabal. Pero ¿cuál es la principal característica de Franklin Mirabal? El trabajo y la consistencia en el trabajo. Pío Santana llegó... Siempre nos hacen la historia que don Pío andaba en una pasolita vendiendo anuncios, pero esa constancia, mira dónde está don Pío Santana. Alberto Rodríguez igual, Alberto Rodríguez con sus proyectos y la consistencia, y mira el trabajo de comunicador y funcionario público que hace Alberto. José Antonio Mena y Michel Tueni, la constancia, consistencia con todo lo que hacen, y mira dónde están ellos igual. Para mí, don Osvaldo Rodríguez Uncar es el segundo mejor cronista deportivo en la historia de República Dominicana. Yo digo segundo, pero es porque Osvaldo dice que es segundo. No soy yo. Para mí, o es Osvaldo, Rubén Comarazami, cualquiera de los dos. Pero el que conoce a Osvaldo Rodríguez Uncar sabe el pro que es Osvaldo. Uno de los mejores en todo. En todo. Osvaldo comentando, para mí es de los mejores comentando. Narrando, para mí es de los mejores narrando. Produciendo, o sea, como periodista, entonces... con don Frank Camilo, todo es la consistencia de su trabajo. ¿Cómo ves el periodismo deportivo en la República Dominicana el día de hoy? El periodismo deportivo es
hoy la crónica deportiva es buena. Hay unos temas que sí están faltando. ¿Cuáles son esos temas? La guía. Okay. Yo empecé teniendo una persona que me dijera las cosas que tengo que hacer. Yo empecé así, tú empezaste de una manera. Yo creo que hay mucha gente que está llegando siendo empírico, que quizás tienen talento, pero hay fallas que deben ser corregidas por una persona que ya tenga la experiencia. ¿Tú quieres decir que al día de hoy los jóvenes que se están insertando en este oficio están carentes de mentores? Sí, la gran mayoría, porque es que como los medios de comunicación tenemos un celular, yo puedo abrir un podcast, yo puedo escribir en una web, yo tengo una red social, entonces la tecnología nos está ayudando mucho. Entonces tú sabes que ya yo soy joven, yo tengo 15 años y yo quiero ser cronista deportivo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes al ChatGPT, la inteligencia artificial, para ayudarte a hacer una nota de prensa. Sí. Tú entiendes que con tú poner el título ya la nota va automática. Yo puedo analizar un tema y puedo salir en mi celular y lo subo a mis redes. Porque una cosa es el conocimiento que tengas del deporte. Ahora, cómo comunicarlo es difícil. Eso hay que aprenderlo, eso hay que estudiarlo. Y es lo que me parece que quizás es lo que puede ser una debilidad entre el gran talento que tenemos en la crónica deportiva. Ahora, a mí me gusta esto de que cuando hay partidos del Lidón, del NB, del TBS, de la Liga Dominicana de Fútbol, la gran cantidad de cronistas deportivos que va a cubrir los eventos. Y eso es bueno. Estamos llegando ya a la parte final por el día de hoy de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Y quiero manifestarte nuevamente mi agradecimiento, Manny. Te lo agradezco. Porque eres una persona a la cual le agradezco bastante. Y agregando a nuestra conversación la palabra agradecimiento, ya cerrando esta conversación, ¿a quién o a quiénes le agradeces por todos estos años en la crónica deportiva? Wow, es que tú sabes que no quiero que ya yo mencioné a las personas, ¿verdad? Y demás, pero hay una frase que dice que el talento abre puertas, pero el agradecimiento es el que las mantiene abiertas. Y de verdad que toda mi vida profesional yo tengo que agradecerle a un montón de gente, porque es que estar en la LDF, la recomendación de Frank Camilo, pero el aprender, por ejemplo, de Avelino Cuadra, aprender junto con mucha gente que sabe de fútbol, Johnny Nieto, con Esteban Zamuria, con Jorge Allen Bauer, con Damaso García, en fin, y es que si te lo menciono se me va a quedar mucha gente, pero lo importante es ser agradecimiento, ser agradecimiento. Tú sabes que José del Carmen, ser agradecido. José del Carmen es parte de este staff, así como lo es Rafa, Eric, Fido y el maestro, y él te tiene una pregunta. Espérate, pero ¿qué Fido? Fido, ¿El flaco? Fido es parte de esta familia, sí, igual que Juan. Muy adelante con su pregunta. Como dice Rafa, que le debe su carrera a usted. En los medios. ¿Usted a quién se la debe? Ay. Es que, no, lo que pasa es que hay mucha gente, o sea, por eso hablo de, yo, donde quiera que fui, la gente me abrió la puerta. Y ya mencioné a don Pío Santana, nosotros somos hijos de Pío Santana, Franklin Mirabal, lo que hizo por nosotros, por mí, por Rafael Díaz y Cristian Moreno, que me recomendaron a José Antonio Mena y a Michelle Tueni. Tú sabes, son dos estrellas de personas. Y nosotros le debemos muchísimo. Mi familia sabe el agradecimiento que tengo para esas personas. Cuando yo fui donde Frank Camilo, yo puedo narrar fútbol, ok, pruébalo, y de repente me toca debutar en una final, en una semifinal Real Madrid-Juventus, en CDN Export Más en aquel momento, a narrar fútbol de Champions, y ahí narraba Champions, Osvaldo Rodríguez Uncar, y lo mucho que he aprendido con don Osvaldo. Sé que es mucha gente, Alberto Rodríguez, con Alberto muchas cosas en su programa de radio y programa de televisión, en fin, es que es mucha gente la que me ha dado la mano y saben que mi agradecimiento no solo mío, de mi familia es eterno. Manny, tú sabes que el tiempo en las redes sociales, en la televisión, es muy valioso, como es el tuyo también. Ya para cerrar, un mensaje a todo el público de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Valoren la familia, valoren el tiempo con su familia. Es algo que nosotros los que tenemos tantas cosas que hacer, a veces no lo valoramos. Mi familia perdió a mi sobrino Darwin hace un mes y nosotros, es el hijo mayor de mi hermano. Se supone que la ley de vida te dice que los padres no entierran a sus hijos y ese capítulo nos hizo pensar mucho. Luego la tragedia que ocurrió
en una discoteca acá, un mes de abril fatídico para todo el país, hace que uno se sienta a pensar el tiempo que le dedicamos a los amigos, que le dedicamos a la familia. Yo sé que hay sueños, hay que cumplir metas, hay que ser responsable de su trabajo, pero hay que valorar el tiempo que tenemos con nuestras familias. Así que valore el tiempo con su familia, disfrute cada momento, trate de que siempre sus hijos lo vean, en los momentos buenos de sus hijos, estudios, celebraciones deportivas, todo, que eso después usted lo va a lamentar cuando lleguen momentos difíciles que usted quisiera estar con ellos. Bueno, con esa interesante participación de Manny, de Manuel Acevedo, como muchos le conocemos, y ese gran mensaje, cerramos por el día de hoy esta edición de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Manny, muchas gracias. Salud y bendiciones. Y cerramos con nuestra frase. Recuerden, Dios les bendice. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León.